Dormida estaba la luna en una cama de estrellas, en una cama de estrellas. Dormida estaba la luna, dormida estaba la luna en una cama de estrellas. Bienvenidas y En una bienvenidos cama de a un nuevo estrellas. episodio Dormida de estaba Ciudadanas la de Primera. luna. Hoy tenemos de invitada a Nair Castillo, quien es la directora de Planificación, Transparencia y Evaluación de la Gestión en el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de Argentina. Anteriormente, Nair se desempeñó como coordinadora de la Subsecretaría de Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género. Además, Nair tiene 2 maestrías, una en políticas públicas y otra en política social y desarrollo de la London School of Economics and Political Science. Además, Nair, que es muy experta en este tema, tiene 2 diplomados en género y políticas públicas y otro en violencia contra las mujeres. Y por último, también me gustaría agregar que Nair es feminista. Hola Nair, muchísimas gracias por acceder hoy día a conversar con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola Diana, bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un placer compartir esta jornada con ustedes. En esta entrevista, que bueno, que estoy muy honrada de poder dar, voy a hablar en carácter personal y no en representación del ministerio, es decir, mis opiniones van a ser de carácter personal. Nair, pasando ahora a otro punto, ¿por qué crees tú que sigue siendo tan importante la existencia de un Ministerio de la Mujer, diversidad de género, etcétera? ¿Y por qué no existe específicamente un ministerio de hombres, por ejemplo? Yo creo que sigue siendo así importante justamente por lo que la evidencia nos indica, es que vivimos en sociedades extremadamente desiguales. Sabes que, digamos, Argentina y muchos países de América, digamos, de América Latina y del Caribe, somos parte de una de las regiones más desiguales del mundo. No solo a nivel de género, sino a nivel social, a nivel pobreza, a nivel brecha de ingresos. Y la desigualdad de Ujú. género es justamente uno de los indicadores que nos marcan la existencia de desigualdades, de brechas, de obstáculos para acceder en igualdad de condiciones a los mismos derechos. Entonces yo creo que básicamente tiene que ver con eso, con la existencia de brechas de género, de inequidades estructurales, que la creación de estos ministerios vienen a abordar esas situaciones entre las que se encuentran muchas veces la violencia de género, es una de las grandes problemáticas que abordan estos ministerios, o sea, la necesidad de Ujú. crear estas estructuras estatales para dar un abordaje a estos problemas públicos, o sea, problemas de la sociedad que ameritan una decisión, una intervención por parte del Estado. Y para mencionarte algunas cifras en relación a eso, un ejemplo de estas desigualdades es la famosa brecha de ingresos, Ujú. que, Sí. por ejemplo, en En todas Argentina partes del está mundo, en todas partes del en todas mundo partes del mundo, y en ni siquiera en los Argentina países más desarrollados. está alrededor del 29% entre varones y mujeres. Y es importante mencionar que esta diferencia se agrava aún más cuando se comparan asalariados y asalariadas no registradas en la seguridad social. O sea, cuando este dato, esta desigualdad se amplía en el mercado informal, ¿no? Superando el 35% de promedio de diferencia. Y como así también este dato que te menciono se complementa con algo que son valores históricos que siempre hacen referencia a que las mujeres tenemos mayores tasas de desocupación y a su vez menores tasas de actividad y acceso al empleo. Esto es algo que lo confirma el Ministerio de Economía durante el 2020, que son uno de los últimos datos que tenemos más actualizados, pero que si uno analiza históricamente ha pasado eso y que incluso las crisis se agudizan, ¿no? Ujú. Incluso en las crisis, lo que sucede y lo que ha demostrado también digamos, la pandemia es que las Claro. mujeres ocupan un rol muy activo en todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y que este aspecto justamente es el más invisibilizado. Nair, ¿y cuál crees tú que es la principal preocupación de un Ministerio de la Mujer en la actualidad? Me imagino que obviamente solucionar el tema de la violencia de Uh -huh. género es una de ellas, pero aparte de eso, que ya comentábamos el tema de la violencia de género, ¿qué más crees tú que es importante en un Ministerio de la Mujer de promover o de resolver? Sí, yo creo que es importante, como decíamos recién, no solo, digamos, abordar
las violencias de género, que son múltiples, que ya sabemos que hay distintos tipos de violencia y distintas modalidades, y que su expresión más extrema es el femicidio. Creo que hay toda una agenda ahí que tenemos que seguir trabajando, afinando y profundizando. En el caso de Argentina es bastante reciente la generación de esta estadística. En primer lugar, no tenemos todavía una encuesta nacional de prevalencia de violencias, con lo cual es difícil hablar de cifras de violencia de género en la Argentina, pero sí tenemos esta producción, este relevamiento que hace todos los años la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el año 2015. De nuevo, es muy reciente para dar afirmaciones respecto del comportamiento. O sea, uno no podría decir, bueno, en los últimos años aumentó o descendió, sino que podemos observar todos los años cuál es la tasa de femicidio anual. Eso sí, podemos observarlo. Y también, gracias a este relevamiento, que empezó a medir, bueno, la edad de las víctimas, la edad de los perpetradores y el vínculo, eso sí es interesante, el vínculo que tenían, así como también la edad de ambos y si tenían hijos o niños, niñas a cargo, si el perpetrador tenía armas de fuego a cargo, por ejemplo. O sea, toda esta caracterización nos permite ir entendiendo el fenómeno. Y por ejemplo, en el 2020, que es el último año de registro, fue un total de 251 víctimas directas de femicidio. Me parece que el diseño de la política pública tiene que estar basada en esta evidencia, tiene que estar basada en estos datos, y ir afinando y mejorando el diseño y la construcción de políticas públicas que tengan en cuenta estas realidades. Y además también, no solo el dato, sino cómo transmitirlo, ¿no? Porque muchas veces los femicidios, por lo menos hablo de lo que sé, que es Argentina, que es el caso que más estudio, muchas veces, digamos, durante mucho tiempo se presentaron en los medios masivos de comunicación como crímenes pasionales, no problematizando que en realidad, digamos, crímenes pasionales como, bueno, el perpetrador se volvió loco, es un loco, muchas veces el mote de loco y de que era un brote de locura, y en realidad lo que estos últimos años hemos tratado de hacer desde el movimiento feminista, desde las activistas, desde distintos ámbitos de actuaciones, empezar a problematizar y dejar entrever que en realidad se trata de una relación asimétrica de poder. En general se trata de relaciones justamente que ya venían de larga data y que venían dando indicios de violencia, que el femicidio no ocurre de un día para el otro, sino que hay signos de violencia, pautas de alarma. En los 90 tuvimos la ley de cupo femenino, que es una ley de cupo que, digamos, para dar respuesta un poco a tu pregunta, ¿no? De qué opino respecto al cupo. Mi opinión básicamente es que sí, estoy a favor del cupo, porque realmente sin esos mecanismos hubiese sido muy difícil, digamos, dejarle al libre arbitrio de sociedades machistas y sociedades con estructuras patriarcales que elijan a las mujeres. Es muy difícil. Yo creo que es importante el cupo que establece un porcentaje de representación de mujeres en las listas, pero también revisar continuamente estos mecanismos, porque en la Argentina, después de un tiempo, digamos, evidenció que estos cupos sirvieron, porque el 30% después de la Cámara de Diputados y del Senado estaban conformados efectivamente por mujeres, o sea que mostró que funcionó, pero que fue un techo, se transformó en un techo para las mujeres. Está este estereotipo que decíamos, ¿no? Que los estereotipos justamente tienen esta característica de ser asignaciones de roles fijos, ¿no? Que cuestan mucho desarmar. Entonces, frente a esta idea de la mujer es apta para servir café, organizar la agenda del jefe, el hombre es más apto para los negocios, para las finanzas, para lo racional, para pensar, para dirigir, para conducir. Digo, en grandes rasgos este estereotipo que impregna no solo la práctica diaria, sino la organización misma del trabajo. ¿A qué me refiero? A no entender la importancia de que hayan espacios de cuidado para varones y mujeres, o sea, para que varones y mujeres puedan, por ejemplo, entonces contar con un espacio de cuidado para sus hijes a cargo, o espacios de lactancia, o
las licencias postnatales, digamos que es un punto muy importante, ¿no? De discusión, que es, bueno, que tenemos, viste, la experiencia, digamos, de los países nórdicos que después de mucho tiempo han logrado la paridad en relación a que tanto mujeres como varones se toman estas licencias, pero digo, es muy difícil pensar en que solamente una legislación va a cambiar una realidad, cuando en realidad por ahí pones una licencia para varones que nadie se termina tomando, porque todavía está muy inscripto en nuestras culturas el hecho de que la mujer es quien materna y quien tiene ese derecho y el varón en realidad, digamos, tiene 2 días y ya tiene que volver al mercado de trabajo y esto está totalmente naturalizado. Volviendo al punto, me preguntabas un poco por qué a las mujeres entonces, digamos, nos es tan difícil llegar a puestos de liderazgo, a puestos de toma de decisión. Me parece que hay varios componentes y uno de los componentes tiene que ver con la cuestión cultural, de estos estereotipos que se van traduciendo, que no es solamente una idea de roles, sino que eso se empapa la cultura organizacional. Digamos, eso después se traduce en prácticas o incluso en la infraestructura mismo de los lugares. Digo, hasta hace muy poco el Banco Nación tenía solamente en su directorio un baño con mejitorio. Entonces eso te dice mucho, o sea, un directorio que solamente tenía un baño para varones. ¿Por qué? Porque digo, la importancia de que la concepción sobre roles y estereotipos y asignaciones de roles y capacidades y habilidades se traduce también en infraestructura. Nair, y ahora pasando a otro tema que es muy sensible en nuestra región, el tema del aborto. Y para esto quiero partir felicitando a los legisladores argentinos, quienes en diciembre pasado aprobaron la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. ¿Cómo logró Argentina este importante avance? Y si crees tú, también me gustaría saber si crees tú que el hecho de que el 40% del Parlamento sean mujeres incidió de manera positiva en lograr este gran avance. Sí, está clarísimo que, bueno, que para mí está claro que en la Argentina se ha logrado a partir de la conjunción de dos factores, ¿no? Digamos, hay una lucha histórica del movimiento feminista en la Argentina que no solo emerge en el 2015 con el Ni Una Menos, sino que esto es histórico. Si una piensa en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, este movimiento ha estado siempre presente, siempre presente. Lo que pasa es que en el 2015 cobra una visibilidad masiva, pero el movimiento feminista es histórico en la Argentina, la lucha es histórica, tiene muchos años, y los entramados y las alianzas han ido variando y los temas en agenda también, pero es interesante pensar ya como en los fines de los 70, principios de los 80, ya en las marchas se podía ver cómo las organizaciones feministas planteaban el derecho a la autodeterminación, ¿no? Y el derecho a decidir sobre los propios cuerpos. Entonces, en primer lugar, una lucha, la presencia de un gran tejido de alianzas, de movimientos, de organizaciones, políticas sociales, sindicales, estudiantiles, que luchan por los derechos de las mujeres y las diversidades en la Argentina. O sea, es un movimiento que ha sido incluso exportado a otros países. La Marea Verde, el Ni Una Menos, digo, se ha ido exportando a lo largo y ancho del mundo. Y por otro lado, el otro factor fue que para mí es determinante, que es la voluntad política de que la ley salga, digamos. A mí me tocó presenciar el debate previo, que estuvo a punto de salir, y ves claramente cómo, digamos, si bien se puso en agenda legislativa, no había ninguna voluntad política para que salga en la anterior gestión. Entonces, yo creo que son los dos factores. Es la voluntad política de la actual gestión para que efectivamente esa ley se trate y se sancione, y la lucha histórica del movimiento feminista en la Argentina, que ha ido traccionando a lo largo de los años y ha ido tejiendo estrategias y alianzas para que eso sea posible. Estamos ya en los últimos minutos de nuestro programa y para cerrar justamente este episodio me gustaría hacerte unas preguntas que les hago a todas las invitadas a este programa, a Ciudadanas de Primera, y quería partir preguntándote en este bloque
¿qué es lo más misógino o machista que te ha tocado presenciar a lo largo de tu vida? Algo que hayas experimentado tú o que hayas visto aplicado hacia otra mujer. A mí me pasó en lo personal cuando, bueno, empecé como a descubrir los feminismos y empecé como a leer sobre esta literatura y demás. Lo primero que me surgió fue como ir hacia mi propio árbol genealógico y a las historias de las mujeres de mi familia. Y ahí fue muy doloroso empezar a ver todo con otra perspectiva y darme cuenta que muchas de ellas habían tenido vidas muy duras, muchas de ellas habían tenido mucha carga de cuidado sin ningún tipo de reconocimiento. Nair, ¿y si por un día fueras una especie de genio mágico, superpoderoso, Sí. que pudieras hacer lo que quisieras por un día para las mujeres, qué es lo que harías? Y como te decía, yo creo que el núcleo fundamental de las desigualdades está en la distribución de los cuidados, así que si fuese una especie de genia superpoderosa, cambiaría la estructura desigual de los cuidados. Creo que muchas de las desigualdades comienzan allí. Digamos, el pensar que las mujeres nos tenemos que hacer cargo de los cuidados de otras personas, ya sea niños, personas adultas, personas con discapacidades, y cambiaría esa estructura, creo que cambiaría muchas cosas para nosotras. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y por último, ¿algún libro de corte feminista o alguna serie, película que hayas visto recientemente que nos quisieras Sí, recomendar? sí, el libro que recomiendo, que bueno, fue muy fuerte y que es muy interesante, es el libro Teoría King Kong, no sé si lo leíste y tu audiencia lo leyó, de Virginia Despentes, me parece espectacular. Y después el libro y también serie, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, me parece espectacular. Y recientemente películas hay un montón, pero hay una última que vi en Netflix, que es La hija oscura, que aborda, me parece súper interesante porque aborda la maternidad desde un punto de vista poco usual en el cine, que es justamente mostrar la ambigüedad de que no solo la maternidad, digamos, genera amor y deseo, sino que también puede generar agotamiento, sofocamiento, sobre todo cuando no hay una red de sostén, cuando el compañero o el acompañante no está, digamos, y todo recae sobre ella, también se pueden generar situaciones de agotamiento, de sofoque, de querer huir, ¿no? Y la película muestra eso y me parece que es súper novedoso, porque en general las maternidades siempre se muestran desde un punto de vista muy romantizado, muy idealizado, y me parece que es interesante esta ambigüedad. Digo, hay deseo, hay amor, pero también hay agotamiento sí. Y está el otro, tal cual, sí. Por supuesto. Muchísimas gracias, Nair, por esta conversación. Por favor, gracias tan a vos. Enriquecedora. He aprendido demasiado y yo creo que la audiencia también. Ha sido un agrado tenerte acá. Y eso, lo mejor, te deseo lo mejor para todo lo que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias a vos. Muy bien. Chao, Nair. Y bueno, acá nos despedimos de Nair y los espero en el siguiente episodio de Ciudadanas de Primera.